Bacán, eso es importante. Bueno, este libro, que a todo esto está en el drive del PDF, después se los puedo compartir por WhatsApp si ustedes quieren. Le dije lo mismo a la sección pasada, así que lo comparto en el de aviso. Y así ustedes lo pueden descargar en su celular si quieren. Igual pesa harto. Buenas tardes, Restrepo. ¿Cómo estás, Santiago? No, hijo, no te comas el audífono. Tiene como 10 parches ya este audífono. Bien, ¿cómo está tu familia? Llegaron los desaparecidos. Ya. Sí, no se preocupen. Sí, ustedes saben, ya sabemos. Tenemos a Hernández Camila, Valenzuela, Restrepo y Azócar. Ya. Entonces, este libro, que se los voy a compartir por el grupo de avisos, pesa 90 megas a todo esto, así que sí, sea Azócar, ¿ya? Es bastante útil para entender más o menos algunas cosas, practicar o tener ejercicios de cierta índole de lo que sea. Hoy me interesa ver lo que es dos teoremas de Norton y teorema de Thevenin, ¿ok? La primera parte consiste en explicarles cómo funciona y para qué son utilizados estos teoremas, ¿ya? Y la segunda parte va a ser calcular, medir y calcular. Ahora, por cómo funcionó la sección de la mañana, no alcanzamos a calcular el voltaje dentro de lo que es estos teoremas, producto de que se necesita más tiempo para llegar a esa parte. Así que la parte del voltaje, igual que en la sección de la mañana, lo vamos a dejar para mañana, el miércoles, jueves o viernes, dependiendo del día que le toque a usted el práctico conmigo. ¿Sí? Y vamos a ver primero la parte de la resistencia. Primero voy a proceder a leer un poco lo que dice acá y luego explicarlo. ¿Ya? Entonces necesito que me vayan afirmando o si es que no entienden, yo voy a ir explicando y reexplicando con ejemplos. Los objetivos de hoy son los siguientes, ¿ya? Los objetivos de hoy son reconocer el teorema de Thevenin y Norton, analizar un circuito y obtener su equivalente Thevenin y Norton según los requerimientos. Esos son los objetivos. ¿Ok? Ya. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? ¿Me escuchan? ¿Bien? ¿Sí? Entonces, vamos a proceder a leer. Yo voy a proceder a explicar esta definición. Teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es un método para convertir un circuito complicado, métanse bien eso en la cabeza, en un circuito equivalente sencillo. El teorema de Thevenin afirma que cualquier red lineal compuesta por fuentes, voltaje y resistencia, es decir, cualquier cosa que tenga voltaje y resistencias, al considerarse entre dos puntos arbitrarios de la red, es decir, en cualquier punto del circuito, puede ser sustituida por una resistencia equivalente RTH, en serie con una fuente equivalente VTH, ¿ya? Hasta ahí, que es lo que me importa. Primero, habla que tengo un circuito que tiene voltajes y resistencias, ¿ok? O un voltaje y resistencias, ¿sí? Pero no se cayó la conexión completa, parece, porque yo también se salió. Ya, ¿qué pregunta no va? ¿Que funciona solamente en esa situación? Sí, están hackeando. Sí y no. Vamos a ver más adelante cuándo es que se produce esa situación, pero vamos para allá, ¿ok? Y somos capaces de reemplazar todo el circuito complejo por un simple voltaje y una simple resistencia conectada a nuestros puntos AB. Veamos esto. Esto corre tanto para el teorema de Thevenin como de Norton. La diferencia con el teorema de Norton es que en vez de obtener un voltaje y una resistencia equivalente, obtenemos una corriente equivalente y una resistencia equivalente en base a los puntos AB, ¿ok? Pero ambos están relacionados, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que o por qué es que hacemos esto? Y aquí es donde yo voy y tomo este circuito y ustedes van a notar, vamos a partir directamente con un ejemplo para entender, ¿sí? Obtener el circuito equivalente de Thevenin en los puntos AB del siguiente esquema. No me gusta repetir mucho las mismas palabras. Siguiente esquema eléctrico. Posteriormente, calcular la corriente equivalente con una resistencia de carga de 8 ohm conectada entre los puntos A, B. ¿Notaron?
Voy a mientras activar el audio por si alguien me quiere hacer preguntas con el micrófono. ¿Ya? Sí, pues, estoy esperando que copien. No voy a hacer un dibujo, voy a empezar a explicar ya ahora con mis palabras, palabras entendibles, el por qué y cuál es la finalidad de esto. Y cómo es que se hace y toda la cosa. Pero para eso necesito que, si anotaron esto, ¿ya? Ya. ¿Estamos? Ya. Vale. Entonces, un segundo y le damos. Estoy subiendo la grabación de la mañana, el link en realidad de la grabación de la mañana. Ya. Entonces, ¿qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Primero que tenemos que tener claro que Thevenin y Norton, como nos decía, lo que hace es Thevenin y Norton lo que hace ahí es por medio del análisis de un circuito encontrar un equivalente, es decir, simplificar un circuito. ¿Con qué fin? ¿Con qué sentido? Con el siguiente sentido. Puede ser un circuito complejo o no tan complejo, eso da lo mismo, pero podemos desde ello obtener un equivalente. Y como les decía, ¿con qué fin o con qué sentido? Con el siguiente. Por ejemplo, yo voy a... Estoy esperando que... Ahí sí. Ya, yo voy a, imagínense a tener un circuito, no lo dibujen, si es solo para tener la idea. Puede ser un circuito complejo, sencillo, de relativa complejidad, a eso voy. Ahí podemos ahí tener otra fuente. Ya, pero imaginemos que, por ejemplo, la resistencia de acá del circuito, esta, puede ser R7, la que sea, se quemó, ¿ok? La resistencia R7 se quemó, ¿sí? Y sucede que yo tengo que, imaginando que esto puede ser un circuito electrónico, ojo, pongan atención, es decir, una placa, que se le quemó algo, o algo del sistema eléctrico, no de mi casa, sino del sistema eléctrico de distribución o en general, puede ser algo del sistema interconectado. Por ejemplo, un transformador de mi casa, no de mi casa a mi casa, sino que me refiero a mi zona, donde yo vivo, se quemó. ¿Nunca les ha pasado que a veces han escuchado un bombazo y si en realidad se ha explotado un transformador o se ha quemado un transformador? Muy bien, esas cosas pasan. Pero a veces pasa que se quema tanto que el transformador, luego yo si voy a la placa que dice donde cuánto es la potencia, pongan atención, cuánto es la potencia que el transformador tiene o la resistencia o etcétera, los valores nominales del transformador, pasa que si se quema a un nivel en donde eso es ilegible y yo no tengo los planos, ¿cómo reemplazo el transformador? En este caso, si yo no sé por alguna u otra razón cuánto valía R7, ¿ya? ¿Cuánto valía en este caso como resistencia? No, a base de las demás R's podemos, y ese es el punto, podemos estimar cuál podría ser el valor de R7, ¿ok? Entonces, podemos estimar el valor de R7. ¿Y cómo lo hacemos? Probamos generalmente. Y lo que hacemos es, por ejemplo, si R7 no sabemos cuánto valía, partimos de abajo y decimos una resistencia de 10 ohms, ¿ya? Y empezamos y calculamos. ¿Y cómo hay que proceder cuando calculamos este circuito? Un circuito, en este caso, casi de 3 mallas, ¿no? ¿Chicos? Profe, eso sería como un circuito, se podría resolver como por ejemplo las dos primeras mallas de arriba con un circuito mixto y luego hacerlo con las dos mallas. Exacto. Eso va a depender de la complejidad del circuito. ¿Aló? Sí, pues sí, esa era como la duda. A ver si se podía resolver los de arriba como mixto y luego como reducirlo a dos mallas y hacerlo con dos mallas. Exacto. Ya, el punto de lo que dice el compañero está correcto. Ya va a depender de cómo es el circuito, si necesito 2 mallas o 3 mallas. Si yo le dibujo una fuente acá, ya ahí ya tienen que ser de 3 mallas. Eso va a depender del circuito. Pero independiente si es de 2 mallas, de 3 mallas, de 4 mallas, es mixto. Si yo quiero estimar el valor de R7, ¿qué tengo que hacer? Suponiendo que es de 2 o de 3 mallas, dibujar las corrientes, ¿cierto? Sacar las ecuaciones. Y una vez que saco las ecuaciones, sacar las corrientes, después de sacar las corrientes, saco recién el valor de no saco el valor de R7, sino que lo que saco es el valor con la R7 de 10 ohm que estoy probando. Ojo,
estoy probando, vamos a tratar de estimar, pero primero tenemos que hacer pruebas. Estoy probando con una de 10 ohms y aplico la ley de Ohm para saber si esa resistencia realmente es la que me sirve, si soporta la corriente, la potencia, etcétera. Si no, ¿qué voy a tener que hacer? Si al probar resulta que hay mucha corriente, voy a tener que aumentar la resistencia, ¿no? Y al aumentar la resistencia ya, por ejemplo, ya vamos a poner una de 50 ohms. ¿Y es poner una de 50 ohms o tengo que calcular todo de nuevo? ¿Qué creen ustedes? Hay que calcular todo de nuevo. ¿Y qué pasa si la de 50 no me sirve? ¿Por qué no pueden llegar y conectar una resistencia en el circuito si no saben de cuánto es el valor? Porque se puede quemar la resistencia o podemos quemar el circuito entero o otra parte del circuito. Entonces, si la de 50 no nos sirvió la de 10, hay que poner una más potente o con mayor resistencia y seguir aumentando. Una de, no sé, de 300 ohms o directamente una de 1 kilo ohm. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer esta estimación de una manera más efectiva, más eficiente? Y es aquí donde entra Thevenin y Norton, ¿ya? Thevenin y Norton me permiten tomar este circuito y obtener un circuito equivalente. Ojo, esto es importante, en los puntos A, B, da lo mismo si se llaman B, J, H, ya. En este caso, en el ejemplo, estos serían los puntos AB, donde yo tengo la resistencia que se quemó, ¿ok? Sí, equivalente en los puntos AB, y todo esto yo podría reducirlo a una simple fuente de tensión y una resistencia llamada resistencia de Thevenin, un voltaje, y yo estaría conectando en mis puntos AB esta resistencia 7 que voy a probar. Y les hago una pregunta, teniendo esto, ¿no es más fácil hacer la estimación y probar los valores de resistencia en este circuito que es de 2 resistencias en serie? En este caso, lo que hacemos nosotros finalmente es darnos el trabajo de hacer el análisis del circuito una sola vez, bueno, en realidad 2 veces, porque una para RTH y la otra para VTH, ¿sí? Y una vez que obtengo los equivalentes, después ya voy probando acá. Todavía no digo qué, pero es el equivalente del circuito en los puntos AB. Todavía no digo qué ni específicamente cómo se obtienen, todavía vamos para allá. Pero el punto es ese, que con el teorema yo obtengo un voltaje, el de Thevenin, obtengo un voltaje equivalente del circuito y una resistencia equivalente del circuito en los puntos AB. Y ahí yo puedo probar mi R7, suponiendo que es este R7. El libro le llama RL, como R de carga, ¿ok? Resistencia load en inglés, de carga, por si acaso, ¿sí? Pero para efectos de comprender, ustedes pueden llamarlo como ustedes quieran. En este caso vendría a ser lo mismo. Yo podría tomar el sistema interconectado no completo, pero podría tomar una parte del sistema interconectado y aplicar. ¿Saben lo que es el sistema interconectado? No. Entonces vamos a tener que abrir Google, nueva ventana. Sistema interconectado. ¿O ustedes creen que llegar y conectar un transformador así a la mala? No, yo tengo que saber, en Chile hay algo llamado sistema interconectado, que es donde se genera toda la electricidad en Chile, que es el que conecta la parte central con la parte de Aysén, Magallanes y Norte Grande, es decir, todo el sistema eléctrico en Chile que está interconectado, ¿ok? Ahora, este sistema interconectado, para aterrizarlo un poco más, en el fondo estamos hablando de transporte, generación, hablando de algo como esto. Estamos hablando de que hay varias centrales que generan electricidad, ¿cierto? Transforman, se transmite, se transforma nuevamente, se distribuye en media tensión, se transforma, hasta que llega la distribución en baja tensión a nuestras casas. Una red eléctrica en general. Ahora, el sistema interconectado lo que interconecta es que nosotros a nivel de Chile tenemos distintas plantas generadoras. Entonces, piensen ustedes que por primera parte no es llegar y conectar una generadora con otra. O ustedes han probado conectando 2 baterías o 2 pilas. ¿Qué pasa si conecto 2 pilas que tienen distintos voltajes? Explotan. ¿Se entiende? Entonces, no es llegar y conectarla. Si tengo a nivel de Chile, no sé, por ejemplo, 4 generadoras, de alguna forma en la parte de la transmisión se tienen que interconectar. Y eso es el sistema interconectado. Ahora, producto de lo mismo, como les decía, en una parte están lo que son los transformadores, que son los que nos bajan la tensión justo antes de llegar a nuestras casas o a las empresas, ¿cierto? Y esto a veces explotan. Obviamente, en Chile no pasa, aquí todo tienen de cuento, aquí todo tienen todos los planes y todas las cosas, entonces saben específicamente si el transformador X de X poste se quemó y todo, tienen los valores del transformador y van y lo reemplazan nomás, ¿se entiende? Ellos tienen todas las especificaciones, pero si no lo tuviéramos, eso genera un impacto en la red, ¿ya? Si yo agrego un transformador, ¿esto modifica el sistema o no? El sistema eléctrico, la corriente que pasa. Profe, ¿por qué explotan? Porque la gente les tira cosas a veces, o también explotan por otra razón, pero déjame terminar la idea, Harold. Por ejemplo, si yo agrego otro transformador, así, como a la mala,
Pregúntense ustedes, ¿eso va a cambiar la corriente que viene por acá? Claro que la va a cambiar, pues, Jeremy. ¿Por qué la va a cambiar? Porque al agregar otro transformador estoy agregando otra carga. Estoy agregando, es como decir, estoy agregando otra resistencia. Si agrego otra resistencia, ¿pasa algo en el circuito, no? ¿Varían los voltajes? ¿Varían las corrientes? Exacto. Y si le quito un transformador, entonces ¿es llegar y hacerlo? No. Respondiendo a la pregunta de Harold, ¿por qué explota? Porque la gente le tira cosas, me refiero a tiran cadena y todos los cables, pero también la otra razón de por qué explotan por falta de mantención y la última razón de por qué puede explotar o tal vez no necesariamente se puede también caer la red eléctrica es porque, por lo que dije antes, así como ya terminando un poco la idea, es que nosotros tenemos distintas centrales de generación, ¿cierto? Según lo que les dije, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos distintas centrales de generación, la corriente se mueve toda. Imagínense la región metropolitana. Yo sé que aquí hay mucha gente que es del sur y todo, pero es para que tengan una idea de cómo se mueve. Imagínense la región metropolitana así, tal cual, y con esos rayitos que no me importan lo que es, pero filo. En la región metropolitana puede que haya un generador acá, otros que vienen del norte, uno de acá y uno de acá. Y estos 4, por ejemplo, o estos 5 que yo acabo de imaginarme, están alimentando la región metropolitana. ¿Qué pasa si se cae un generador? Los 3 que quedan van a tratar de suplir la corriente o la potencia que está consumiendo todas las personas de la región, ¿sí? Entonces se cae todo lo dependiente a él. Es que más allá de que si el generador se cae, también se provoca un desbalance en las potencias que fluyen en el sistema o en la red, ¿se entiende, no? Porque cuando se cae un generador o se cae un transformador, recuerden siempre, es como sacarle una resistencia o agregarle una resistencia al circuito. ¿Fluyen las corrientes? ¿Varían? Si varían, ¿creen ustedes que va a haber un efecto sobre eso? Claro que sí. Y el efecto, la mayor parte de las veces, no es positivo. Por eso que los transformadores a veces explotan de la nada. O cuando se cae una generadora se termina por caer toda la región porque las otras tienen que finalmente suplir y si no son capaces de suplir, eso es por falta de mantención, puede ser, porque puede ser que le haya entrado agua por donde no tenía que entrar agua y eso, o al revés, por falta de ventilación, etcétera. Hay muchas razones, pero como les decía, si no alcanzan a suplir, se va a terminar cayendo igual la corriente. Ahora vamos a lo nuestro, volvemos a lo de nosotros. Entonces, si nosotros queremos probar nuestro transformador, nuestra luz, lo que sea, la resistencia, lo que esté representando, es más fácil hacer el cálculo en un circuito así que hacer este mismo circuito chorrocientas veces para poder determinar el valor o estimar el valor o obtener un valor estimativo de R7. Ojo, y repito, con esto yo no estoy calculando R7, con esto yo estoy obteniendo un equivalente que me va a permitir hacer esa estimación de manera más eficiente. Y me voy a dar el trabajo de solamente una vez, de hecho son 2 análisis, uno por RTH y uno por VTH, pero me voy a dar solo ese trabajo una vez y luego simplemente voy cambiando la resistencia aquí y este cálculo es sencillo o es complejo comparado con este. Sencillo, son 2 resistencias y una fuente. Entonces,